Gracias por este libro que tenemos delante de nosotros, que tiene tantas lecciones para nosotros, para nuestra vida, para saber, Señor, y conocer tu corazón y tu mente. Te pedimos que una vez más, por el poder de tu Espíritu, lo abras delante de nosotros y nos ayudes a entender, a recibir, a salir de aquí, Señor, transformados, cambiados en nuestra manera de pensar acerca de los puntos que vamos a tocar, siempre deseando honrarte a ti en todo lo que hagamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos estado estudiando el libro de Efesios, una carta muy hermosa del apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso, una carta en la cual él les quiere comunicar en realidad la posición tan alta que tienen en Cristo Jesús, ¿verdad? Cómo Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de su crucifixión, de su muerte y resurrección, y a través de la fe que ellos han puesto en él, ahora por la gracia de Dios pueden ser salvos. Les he estado recordando, Pablo les ha estado recordando a ellos y a través de sus escrituras a nosotros que Dios nos ha salvado y que ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. No para lograr nuestra salvación, sino por el hecho de que somos salvos. Les ha estado diciendo también que el Señor Jesucristo ya nos ve a nosotros sentados con Él en los lugares celestiales y cómo Él nos ha convertido en su obra de arte, nos ha tomado, nos ha hecho nuevos, nos ha transformado, ha cambiado nuestro corazón. Y yo creo que todos los que estamos aquí, que hemos tenido la experiencia de nacer de nuevo, sabemos exactamente lo que eso es, cómo se siente, a qué se parece, ¿verdad? Porque ya no somos lo que éramos antes de venir a Cristo. Somos personas completamente diferentes, así como la palabra de Dios lo dice en 2 de Corintios, ¿verdad? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y no solamente está hablando ahí de nuestros pecados pasados que han sido perdonados y han sido echados a lo más profundo del mar, sino que está hablando de nosotros mismos, que somos nuevos. Sí. Ayer miré alguien que puso en Facebook: sí, Jesucristo puede devolverte tu inocencia. Es cierto, Jesucristo puede devolvernos nuestra inocencia. Y aquellas cosas que creíamos que estaban grabadas en nuestra mente y que no podíamos deshacernos de ellas, por el amor de Cristo y por el poder de su Espíritu Santo, empiezan a ser borradas y a ser transformadas. Y las cicatrices se cierran y nuestras visiones cambian y nuestra imaginación se transforma. Y la manera en la que vemos la vida se transforma completamente y tenemos los ojos de Dios y todo lo vemos ahora de una manera diferente. Y cuando alguien nos ve en nuestra manera en la que hemos sido transformados, no se puede explicar cómo es posible que la persona que éramos antes ahora no exista. Se ponen a pensar cómo es posible que Dios te haya transformado a ti. Yo te conocí cuando no eras cristiano, yo te conocí antes de que vinieras a Cristo. ¿Cómo es posible que te haya transformado de esa manera? Ese es el poder transformador de Cristo. Es el poder transformador de la sangre de Cristo que nos lava de todo pecado. Es el poder de Dios que puede venir y tomar a una persona de edad, una persona con toda una trayectoria de vida y cambiarla completamente. Solamente Dios puede hacer eso. Alcohólicos Anónimos no lo puede hacer, Drogadictos Anónimos no lo puede hacer, ninguna organización que trate de dar los 12, 13, 15, 20 mil pasos que quiera dar para transformar al hombre no lo puede cambiar de esa manera tan radical, desde lo más profundo de su ser para afuera. Puede quizás tratar de alguna manera, lidiar de alguna manera con los síntomas, puede suprimir por medio de pastillas o por medio de enseñanzas quizás ese comportamiento, pero tarde o temprano vuelve a surgir y vuelven a caer en algo más profundo todavía, pero Cristo transforma de una vez y para siempre. Eso no quiere decir que somos perfectos de ninguna manera, pero hay un cambio que se puede ver en nuestra vida. La semana pasada estuvimos en el capítulo 4 y llegamos hasta el versículo, empezamos de hecho en el versículo 11 y quiero como repaso nada más brevemente leerlo porque nos está hablando acerca de que una vez que el Señor nos cambia, una vez que nos recibe, una vez que nos transforma, no nos deja ahí. Sigue haciendo algo en nosotros que constantemente nos está ayudando a sentir, a ver, a notar el cambio que está haciendo. Y una de las cosas que Él usa es precisamente a la iglesia y aquellos que Él ha constituido para la iglesia en los diferentes puestos y oficios que Él mismo ha constituido. No que el hombre ha constituido, sino que Él mismo ha constituido. En el versículo 11 nos dice muy claramente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Él los constituyó. No fueron puestos ahí por su propia voluntad, no fueron puestos ahí porque los hombres decidieron ponerlos ahí. Él los constituyó. Él dijo que era necesario que esos oficios existieran en la iglesia para enseñar a la gente, para poder instruir a la gente, para poder explicar a la gente lo que es andar en la misma forma que Jesús anduvo, lo que es servirle y agradarle a Él en todo. Entonces, Él los constituyó. ¿Con qué fin? Lo hizo con un fin. El versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten cuál era el fin de constituir a estas personas, de constituir estos oficios, estos puestos. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que esto quiere decir es que Dios, a través de aquellos que enseñamos la palabra de Dios, a través de aquellos que exponemos la palabra de Dios, está Él instruyendo a su pueblo, perfeccionando a su pueblo, que no quiere decir, de nuevo, ser perfectos como nosotros nos imaginamos la perfección, sino para que estén completamente, perfectamente bien equipados, no para ser cristianos de banca, sino para ser cristianos que encuentran dentro del cuerpo de Cristo el ministerio que Dios los ha llamado a hacer. Encuentran en el cuerpo de Cristo la forma en la que ellos pueden servir, la forma en la que ellos pueden darse de sí mismos, la forma en la que ellos pueden también ofrecer al Señor su servicio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Esta es la razón. La semana pasada hablamos de que todos y cada uno de nosotros tenemos un don. A todos y cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones. Algunos Dios nos los ha revelado conforme ha pasado el tiempo. Algunos Dios nos ha puesto en una circunstancia en la cual es necesario suplir una necesidad y le entramos de lleno y nos descubrimos que ahí es en donde nos estaba llamando el Señor a servir. Pero todos hemos recibido dones de parte de nuestro Señor, con el propósito no de que los guardemos para nosotros, ni que hagamos alarde de ellos, ni que nos sintamos más santos que los demás o más salvos que los demás, sino que es con el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. Yo les exhorto a todos y cada uno de ustedes a que pidan al Señor que les revele ese don, que les dé ese don, que les ayude a reconocer ese don, para que puedan empezar a desempeñarlo de tal manera que lo honran a Él con ese don y de tal manera que puedan ayudar en la edificación del cuerpo de Cristo. Es muy importante, porque el desarrollo de nuestros dones y el participar en el servicio dentro de la iglesia nos madura a nosotros, nos ayuda a crecer a nosotros. Nosotros creemos que lo estamos haciendo por los demás y creemos que es para beneficio de los demás, pero cuando nos damos cuenta, cuando finalmente vemos todo lo que Dios ha estado haciendo a través de nosotros y vemos que su mano nos ha estado dirigiendo y vemos que Él nos ha dado estos dones que jamás hubiéramos podido tener si no hubiera sido Él el que nos los da, nos damos cuenta que es verdad lo que la palabra de Dios dice y nos sentimos edificados, fortalecidos, asegurados, bien arraigados en nuestra fe, porque nos damos cuenta de la fidelidad de Dios. Y eso es lo que Él nos ha llamado a hacer. Sí, a todos los que nos ha constituido de alguna manera en uno de estos puestos u oficios, nos ha llamado a perfeccionar a todos los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se fija? Lo que quiere decir que esto no va a terminar. Lo que quiere decir que esta es una obra que sigue adelante. Lo que quiere decir es que esta es una obra que se sigue dando. Sí, nunca vamos a poder decir aquí en esta tierra, ya llegamos, la meta se ha cumplido, estoy completo, estoy completamente perfeccionado. Jamás. Mientras estemos aquí en la tierra tenemos que seguir caminando con el Señor, seguir aprendiendo, seguir recibiendo de Él, seguir siendo llenos del Espíritu de Dios para que Él nos vaya formando y nos vaya fortaleciendo y podamos seguir en nuestro caminar desde el principio hasta el fin con paciencia. Porque hay muchos que se quedan a medio camino, hay muchos que se apartan de los caminos de Dios, hay muchos que dejan la fe, hay muchos que se bajan de la mano del pastor y terminan perdiéndose.
Y es precisamente por eso, porque no han sido edificados, porque no han sido fortalecidos, porque no han estado recibiendo lo que Dios quiere que reciban a través de su palabra. Y más todavía, porque no se han dado a la tarea de practicar los dones que Dios les ha dado para la edificación de todo el cuerpo. Todos nosotros somos necesarios para la edificación del cuerpo. Y todos nosotros tenemos que dar ese paso de fe. ¿Sí? Hay veces que la gente dice, pero ¿cómo saber que Dios nos ha dado un don? ¿Cómo saber que Dios nos está llamando a algún ministerio? Déjeme darle tres maneras en las que puede saber. Una manera, y es la que todos quisiéramos que nos hablara a nosotros, es que el Señor pone en nuestro corazón y mente exactamente lo que quiere que hagamos, dónde lo quiere que lo hagamos, cómo quiere que lo hagamos, y que nos ponga ahí, nos lleve y nos plante ahí y nos diga, aquí tienes que estar. Déjeme decirle que eso sucede, pero no es muy común. No es muy común. ¿Sí? A los discípulos, ¿les dijo lo que iban a hacer? ¿Les dijo cómo los iba a usar? No les dijo, nomás les dijo, sígueme. ¿Y qué hicieron los discípulos? Obedecieron y siguieron. Y conforme después de que dieron ese paso de fe de seguirlo, Él les empezó a enseñar, los empezó a instruir. Y cuando fue tiempo les dijo, ok, ahora sí, aviéntense. Y esa es la segunda manera. La segunda manera es en la que se escucha que hay una necesidad en la iglesia. Hay necesidad de maestros de escuela dominical, hay necesidad de directores de alabanza, hay necesidad de personas que sean ujieres, hay necesidad de personas que ayuden a preparar todo. Entonces hay una necesidad, y yo estoy ahí. Señor, yo no sé si este sea el don que me has dado, yo no sé si este sea el ministerio que tú tienes para mí, pero yo voy a dar un paso de fe y voy a empezar a hacerlo. Y cuando empezamos a hacerlo, entonces el Señor o confirma que eso es lo que debemos de hacer, o por medio de otras personas nos dice, no, esto no es lo que tú debes hacer. ¿Ok? Por ejemplo, a lo mejor usted quiere cantar y va y hace una audición con el director de alabanza. Y oran antes de la audición y usted abre la boca y canta. A lo mejor el Señor usa al director de alabanza para decirle, no, este no es tu ministerio. Tienes que buscar otro ministerio. A lo mejor usted ve que hay necesidad en la cocina y va y se pone a cocinar. Y quema los frijoles o le echa demasiada sal al chorizo, qué sé yo. ¿Verdad? Ahí se le va a confirmar si ese es su don o no, si ese es su llamamiento o no. Pero si todo el mundo se enamora de los frijolitos que hizo, del chorizo que hizo, ese es su don. Por favor, le ruego, hágalo, practíquelo. ¿Sí? Entonces tenemos que dar ese paso de fe primero entonces para que luego Dios nos confirme o no, si ese va a ser el lugar en donde vamos a servir. La otra manera es que Dios pone en nuestro corazón algo que la iglesia no está haciendo. Hace algún tiempo una hermana se me acercó y me dijo, hermano, ¿sabe qué necesitamos aquí en la iglesia? Pues muchas cosas, hermana, pero a ver, dígame usted qué es lo que cree que necesita. Déjame, ¿qué cree que necesita? Y dice, pues yo creo que necesitamos un ministerio para solteros. ¿Qué le parece? Me parece fabuloso un ministerio para solteros. ¿Qué le parece si usted lo planea? ¿Qué le parece si usted lo lanza? ¿Qué le parece si usted se pone al frente y presenta un plan para cuándo reunirse? ¿Qué tipo de actividades van a hacer? No, pero es que no quería yo ser la que lo dirigiera no, yo nada más digo que hace falta un ministerio. Y yo me pregunto, cuando hay gente que hace ese tipo de preguntas, ¿no será que Dios está poniendo en su mente, en su corazón, que esa necesidad existe para que esa persona sea la que se va a poner al frente y diga, ok, yo me encargo de organizarlo, yo me encargo de hacer lo que se necesite para poder que este ministerio funcione? Yo creo que sí, Todos tenemos una profesión, todos tenemos una vocación, todos tenemos una actividad que hacemos como la manera en la que nos ganamos el pan de cada día. Sí, a lo mejor la iglesia necesita servicio en esa área que usted conoce también, en esa área que usted tiene dominada, que usted con los ojos cerrados lo puede hacer, quizás. Entonces, si escucha que hay esa necesidad, ¿será Dios que lo trajo a sus oídos para que usted, sabiendo que ese es su talento, que ese es su don, diga, ok, Señor, eso es yo lo puedo hacer? Entonces yo me voy a aventar a hacer eso.
Yo creo que eso es lo que pasa. Lo que pasa es que nuestros oídos a veces no están bien sintonizados a Dios o al llamado de Dios. Y a veces cuando lo escuchamos tan claramente tenemos la habilidad tan grande de decir, sin duda no quieres que haga eso, ¿verdad? Yo sería el último que tú escogerías para eso, ¿verdad? Yo creo que Pedro, a mi manera de ver, si yo hubiera sido Jesucristo, hubiera sido el último para el que yo hubiera escogido para ser discípulo y apóstol, ¿verdad? Antes de que fuera a predicar el evangelio ya lo conocían como el mocha orejas, ¿verdad? Imagínense, ir a predicar el evangelio y que ahí viene el mocha orejas, escóndanse, ¿verdad? O Pablo, imagínense ustedes a Pablo, piensen en Pablo y la vida de Pablo. Yo creo que era el menos indicado en mi punto de vista. Sin embargo, Dios los tomó, los transformó y los usó, y miren la obra tan grande que han hecho. Todavía hoy estamos estudiando muchas de sus escrituras, todavía hoy estamos siendo dirigidos por ellos, porque se dejaron dirigir por el Espíritu Santo e hicieron lo que se necesitaba hacer en el momento en el que ellos vivieron. Ahorita hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, y quizás esos sean los ministerios a los que el Señor los está llamando. Y a través de esos ministerios, entonces, todo el cuerpo, vamos a crecer en la unidad de la fe, vamos a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, y vamos a empezar a ser confeccionados en el varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero esto también tiene un propósito. Esto también Dios lo hace con un propósito. Y es para que nosotros como cristianos, según nos dice el versículo 14 de Efesios 4, ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa es la razón por la que el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado. Esta es la razón por la que el cuerpo de Cristo tiene que ser fortalecido. Esta es la razón por la que el cuerpo de Cristo tiene que ser instruido. Y tiene que ser instruido por los pastores, sí, pero también por aquellos que ellos están preparando para la obra del ministerio. A través de la escuela dominical, a través de un ministerio para solteros, a través de un ministerio de mujeres, a través de un ministerio de varones, en los cuales todos y cada uno de nosotros podemos participar y servir. ¿Sí? Porque conforme vamos todos juntos ayudándonos a tener estos conocimientos, no vamos a ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El cristianismo es algo que puede medirse. La salvación no. La salvación es la misma para todo mundo, la salvación se obtiene de la misma manera para todo mundo, pero nuestra vida cristiana, nuestro cristianismo es algo que podemos medir. Y la manera en la que medimos nuestro cristianismo es en la forma en la que vamos aprendiendo a través del tiempo cómo entregarnos nosotros mismos por la iglesia de Cristo, así como Él se entregó. A través de nuestro servicio, a través de nuestro deseo de bendecir a otros. Y podemos medir ese avance, podemos medir esa madurez en la manera, en el grado que estamos dispuestos a darnos, en el grado que estamos dispuestos a servirnos. Si nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra no para ser servido, sino para ¿qué? Sino para servir y a entregar su vida como rescate por muchos. Es lo que nos dice la palabra, ¿no es cierto? Y Pablo nos dice que si Él murió por todos, entonces ahora todos nosotros debemos de estar dispuestos a entregar nuestra vida por Él. Y al grado que nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Él, es el grado de madurez al cual nuestro cristianismo ha llegado. ¿Saben cómo sabemos cuando un niño va creciendo y madurando? Digo, aparte de todas las formas físicas como caminar, hablar y todo lo demás, cómo conforme va creciendo está más dispuesto a compartir con los demás. ¿No se dan cuenta de eso? Inclusive la adolescencia. Vemos a nuestros hijos adolescentes y conforme vemos que están más dispuestos a compartir con sus hermanos o con sus amigos o algo, vamos notando que están creciendo, que están cambiando su personalidad, su manera de ser. El darnos nosotros mismos, sí, es una gran manera de saber qué tan maduros somos en nuestra fe. ¿Qué tanto estoy dispuesto a dar? ¿Qué tanto estoy dispuesto a dar de mi tiempo? ¿Qué tanto estoy dispuesto a dar de mis fuerzas? ¿Qué tanto estoy dispuesto a dar, me atrevo a decirlo, mi dinero?
¿sí? Porque de acuerdo a lo que estemos dispuestos a dar, es también la medida a la cual estamos muriendo a nosotros mismos. Y acuérdense que el Señor Jesucristo nos llama a morir a nosotros mismos. Nos llama a tomar nuestra cruz diariamente, ¿sí? Y negarnos nosotros mismos. Esto no quiere decir negarnos una cosa buena de vez en cuando. Esto quiere decir negarnos nosotros mismos. Llegar a la conclusión de que nosotros no somos lo más importante en nuestra vida, que la cosa más importante en nuestra vida es primero Dios y luego los demás. Nuestro cónyuge, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos en Cristo. Y cuando llegamos al punto en el cual podemos nosotros deshacernos de estas cosas, ¿sí? Llegamos a un conocimiento más pleno de Cristo. Y conforme nos vamos acercando más a Él y conformándonos más a Él, vamos siendo menos niños, menos fluctuantes. No fluctuamos tanto, no cambiamos de parecer tanto. ¿Se ha dado cuenta cómo a veces aún cristianos muy maduros pueden en un momento dado estar enamoradísimos de Cristo, enamoradísimos de la obra, enamoradísimos del ministerio? Y luego algo sucede. ¿Y qué pasa? No, yo soy el único que lo hace, nadie está ahí para ayudarme. Si hubiera más gente, si hubiera más gente como yo, se pierde la humildad, llega el orgullo, la soberbia, empezamos a sentirnos las víctimas. Ya lo he hecho por mucho tiempo, ya estoy cansado, creo que merezco un poco de tiempo para mí. ¿Y de qué se trata? Ya no de Dios ni de los demás, se trata de mí. Fluctuamos en nuestra manera de sentir, fluctuamos en nuestra manera de ser. ¿Sí? Y eso no debe suceder. Debemos de constantemente ir en una forma gradual hacia arriba, hacia más cerca y cerca de nuestro Señor, más transformados a su imagen y semejanza, más movidos. ¿Sí? Y luego, también, cuando somos niños, cuando estamos constantemente fluctuando, cuando nuestros sentimientos están rigiendo nuestra manera de pensar y lo que vamos a hacer, somos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sí? Ya no me gusta lo que enseñan en esta iglesia. En esta iglesia pura Biblia y Biblia y Biblia y Biblia y Biblia. Yo quiero ver un poco más de videos antes de que comience el servicio. Yo quiero ver un poco más de música antes de que comience el servicio. Yo quiero ver un poco menos Biblia y más, ¿verdad? Más show, ¿verdad? Quiero que me entretengan, que entretengan a mis hijos. Todo esto de la Biblia está bien, pero no. Sí. Voy a intentarlo ahí. Voy a ver allá qué tienen. Hasta que lo que tienen allá se hace viejo y aburrido. Voy a ver allá qué tienen. No, eso ya lo vi por mucho tiempo. Ya, por todos lados. Y luego vienen quizás los mormones a nuestra puerta. ¿Sabes que tú puedes ser el Dios de tu propio planeta? Lo único que tienes que hacer es creer en Elohim y seguir nuestras enseñanzas. Yo tengo todos los atributos para ser un buen Dios. Espero que no suceda así, pero mucha gente lo cree, mucha gente lo recibe. Y porque no está madurando en su fe, empieza a sentirse jalada, sonsacada a seguir estas cosas. O llegan los testigos de Jehová y empiezan a presentar argumentos en contra de la deidad de Cristo o que no hay infierno. ¿Qué cosa tan fabulosa? ¿No es cierto que no haya infierno? Sería lo más fabuloso del mundo, ¿no cree usted? Digo, si no hubiera infierno, si no hay infierno, ¿de qué me preocupo? ¿Verdad? Entonces, a lo mejor tienen razón, no hay infierno, y si no hay infierno, pues no le tengo que hacer caso al pastor Carlos para nada, de todo lo que dice, de que el infierno y que el pecado y que quién sabe qué, ¿verdad? Jesús no es Dios, entonces ¿para qué creo en Él? Y así cosas como estas, ¿no? Y nos vamos detrás de estas doctrinas, vamos siguiendo estas doctrinas. Y luego que nos dicen, por estratagema de hombres que para engañar emplean con toda astucia las artimañas del error. Hechos capítulo 20, los versículos 29 al 31, Pablo
aquí hablando, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. De amonestar con lágrimas a cada uno. Esa es la razón por la que estamos aquí, para que cuando veamos los lobos rapaces que vienen los podamos reconocer y no somos llevados por ellos, no somos atraídos por ellos, porque se presentan como presentando la mera verdad, parece que están predicando la mera verdad y no lo es. Segunda de Corintios capítulo 11, comenzando en el versículo 13, Pablo de nuevo escribe, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Nota usted lo que dice aquí? Se disfrazan como apóstoles de Cristo, parecen apóstoles de Cristo, hablan como apóstoles de Cristo. Pueden hasta estar vestidos como apóstoles de Cristo, pero no lo son. Son obreros fraudulentos. Y luego note lo que dice el versículo 14 de 2 de Corintios 11. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se fija usted? El diablo no hay cosa que le guste más que nos lo imaginemos cornudo, con cola y un tridente en la mano. Así quiere que nos lo imaginemos, pero se presenta como un ángel de luz, parece la cosa más bella, parece la cosa más buena, y nos hace pensar que lo que está presentándonos en realidad es mejor que lo que Dios nos está presentando y lo que Dios nos quiere dar. ¿Y qué sucede? Lo mismo que sucedió con Adán y Eva. Somos engañados, tomamos el anzuelo, y cuando menos pensamos, ahí estamos siendo jalados, arrastrados una vez más. Aquello que en un tiempo decíamos que no queríamos volver, que odiábamos, que no nos queríamos ni acordar de lo que había sucedido en nuestra vida pasada. Y ahí vamos. ¿Sí? En el versículo 15 dice en Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, Él, versículo 11, ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Es el propósito, que crezcamos, que vayamos de nuevo madurando. ¿Y cómo lo hacemos? Permaneciendo en la verdad, siguiendo en la verdad, en amor, hablándonos la verdad los unos a los otros, en amor. Y saben que a veces eso es difícil. A veces hay predicaciones que cuando estamos preparándonos para predicarlas decimos, pero Señor, ¿cómo voy a decir eso? Eso es lo que tienes que decir. Y es difícil porque se trata de confrontar, se trata de enfrentar, se trata de reprender, redarguir, exhortar. Y a veces la gente no lo toma como uno lo dice. Pero esto nos debe de recordar que sea lo que sea que hagamos, lo tenemos que hacer en amor. Tenemos que permanecer en el amor. En Colosenses 3:16, Pablo escribe, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sí, esto es lo que tratamos de hacer, esto es lo que hacemos en nuestros servicios.
¿sí? Debe de permanecer entonces la palabra de Cristo en nosotros en abundancia, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Todo en amor, siempre con amor, siempre amándonos los unos a los otros. En Juan capítulo 13, los versículos 34 y 35, el Señor Jesucristo hablando dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Si tuviereis amor los unos para con los otros. Sí. Entonces tenemos que seguir en la verdad, en amor. Tenemos que seguir creciendo, madurando, creciendo en todas las cosas. Tenemos que seguir siempre tratando de servirnos los unos a los otros. Tenemos que seguir permaneciendo siempre en Cristo. Porque solamente cuando permanecemos en Él podemos llevar a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer. En Juan capítulo 15, los versículos 4 y 5 dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces hemos sido llamados a ser ministros todos. Dios nos ha dado dones a todos. Pero tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que permanecer en la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente en Él podremos hacer y llevar a cabo todo lo que Dios nos está llamando a hacer. Y créame que Dios nos está llamando a todos a servir de una manera o de otra. No hay nadie a quien Dios no llame a servir. El Señor Jesucristo a todas aquellas personas con las que se encontró, a las que sanó, con las que platicó, a todas les dijo que fueran a hacer algo. A todas. A todas. Y no es diferente con nosotros. Todos hemos sido llamados a hacer y hacer algo. Tenemos que permanecer en esa verdad, siguiendo en la verdad. Y debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego noten el versículo 16 de Efesios 4, de quien, hablando de Cristo, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo voy a leer de nuevo. De quien todo el cuerpo bien concertado, bien conectado, bien unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo, se necesita todo el cuerpo. Imagínese usted sin el dedo pulgar de una de sus manos. Imagínese usted sin una mano. Imagínese usted si le falta un pie. Imagínese que le falta cualquier cosa a su cuerpo. Su cuerpo no va a funcionar como debe. Su cuerpo no va a proporcionarle todo lo que necesita proporcionarle para tener para llevar a cabo todas las tareas que necesita hacer diariamente. De igual manera, el cuerpo de Cristo. Todos somos diferentes partes de ese cuerpo y todos tenemos algo que desempeñar. Pero todos por el mismo Espíritu de Dios. Miren en 1 Corintios capítulo 12, los versículos 11 al 20, lo que Pablo escribe. Pero todas estas cosas, hablando de todo lo que hace el cuerpo de Cristo, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo ¿a quiénes? A cada uno en particular, como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo,
¿Dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Quiere decir que todos nosotros somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tiene su función y su parte que llevar a cabo. ¿Sí? Todos y cada uno de nosotros bien concertados, unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. No sé si usted ha visto nuestro slogan en nuestras literaturas. Dice, ¿qué dice? Crece, conéctate, sirve. ¿Sí? De esto es de lo que está hablando. De esto es lo que está hablando. De crecer, de conectarnos, de servirnos, de hacer lo que Dios nos está llamando. Y cuando cada uno hace su parte, entonces el cuerpo de Cristo completamente, todos y cada uno de nosotros crecemos, maduramos, nos fortalecemos, tenemos las herramientas necesarias para poder llevar a cabo la obra que Jesús nos ha llamado a hacer. Cada parte entonces, o cada miembro del cuerpo hace su parte, hace lo que le corresponde. Y crecemos, y maduramos. Y crecemos en todo aspecto de la vida espiritual. Porque la vida espiritual no es nada más un aspecto de venir a la Biblia, de venir a la iglesia o leer la Biblia. No, hay diferentes cosas que componen la vida espiritual en las cuales todos debemos de crecer. Debemos de crecer, por ejemplo, en nuestra búsqueda de la palabra de Dios y en nuestro deseo de estar en la palabra de Dios y de meditar en ella diariamente. ¿Sí? No quiero que levanten la mano, por favor, pero ¿cuántos de nosotros hemos leído la Biblia completa alguna vez? De principio a fin. Y no estoy diciendo en una sentada a sentarse a leer la Biblia y comenzar, sino que en un año que hayamos leído la Biblia completa, que hayamos meditado en ella. ¿Cuántos de nosotros lo primero que hacemos cuando nos levantamos en la mañana es ponernos de rodillas, orar a Dios, darle gracias por ese día de vida y abrir la palabra de Dios para ver qué tiene Él para nosotros? Sí, el cristiano maduro, quiero poner de una manera sencilla, es como el brócoli. No, en serio, es como el brócoli. Cuando yo estaba chico no me gustaba el brócoli, odiaba el brócoli, no lo soportaba. Y ahora me lo como crudo, así nada más con un aderezo, algo. He logrado obtener un gusto, me gusta ahora. Es la misma cosa. Tuve que forzarme en un momento dado, cuando ya era adulto, pensé, ¿cómo es posible que ya siendo adulto me inviten a comer y digan, nomás que ni te ocurras hacer brócoli, ¿verdad? Imagínese usted, ¿invitaría a alguien así a comer de nuevo a su casa? Jamás, pues, últimamente, ¿verdad? Si no te gusta lo que hago, pues no vengas a comer. Es igual, tenemos que tener gusto por ello. Y cuando vamos creciendo, cuando vamos haciendo cada quien nuestra parte y todos vamos creciendo, entonces crecemos en ese amor por la palabra. En el Salmo 1, hablándonos de ese hombre que se deleita en la palabra, dice en el Salmo 1, versículo 2, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y note lo que dice, y todo lo que hace prospera. Entonces, cuando llegamos nosotros a esa madurez de amar la palabra de Dios, de deleitarnos en la palabra de Dios, entonces vamos a ser como ese árbol plantado junto a esas aguas. Vamos a dar nuestro fruto por medio de nuestro servicio. Nuestra hoja no va a caer, no nos vamos a cansar, y cuando hablo de no cansarnos no quiere decir que nunca nos vamos a cansar, sino que vamos a seguir adelante porque sabemos para quién lo estamos haciendo y en todo vamos a prosperar. ¿Sí? Crecemos en la palabra de Dios. Mateo 4:4, el Señor cuando estaba siendo tentado por el diablo, cuando el diablo le dice que vuelva las piedras pan, le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Conforme vamos madurando, vamos viendo esto y nos damos cuenta de la necesidad de escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios. Maduramos, crecemos y vamos madurando en oración también.
La oración ya no es una tarea difícil de llevar a cabo, ya no lo hacemos porque pues tengo que orar. No, nos deleitamos en orar, en buscar el rostro de Dios. Nos deleitamos en ir y pedirle y a rogarle que nos fortalezca y que nos dé las cosas que necesitamos. Oramos, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, sin cesar. Tenemos una vida continua de oración, por lo tanto tenemos una vida continua de comunión con Dios. Cuando todos hacemos nuestra parte, cuando todos bien concertados hacemos lo que a cada uno nos toca, crecemos en nuestra manera de servir también. Porque servimos como Jesucristo sirvió. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo iba a ser traicionado y clavado en la cruz? ¿Se acuerdan antes de ir al huerto de Getsemaní? ¿Se acuerdan lo que hizo? Celebró la última cena con sus discípulos. ¿Y qué hizo durante esa cena? La palabra de Dios nos dice que se fajó una toalla y se puso a lavarle los pies a todos y cada uno de ellos, incluyendo a Judas, que iba a ser el que lo iba a traicionar, incluyéndolo a él. Nosotros somos llamados a ese mismo tipo de servicio. Pero no se puede hacer si todos no estamos de nuevo bien concertados, cada uno haciendo su parte, cada uno ayudando al cuerpo a crecer, ayudando al cuerpo a madurar, a hacer lo que tiene que ser. Otra forma en la que vamos a crecer es la manera en la que testificamos. De nuevo, no levanten su mano. ¿Cuántos esta semana testificamos cuando menos a una persona acerca del amor de Cristo? De alguna manera, no hablando, no dándoles un estudio de teología, ni dándoles un estudio bíblico, simplemente algo como volverse a la persona que está detrás de nosotros en el mercado y decirle, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia fulana de tal y mira, aquí traigo una de sus tarjetas, te invito a que vayas este domingo. Y ya. ¿Cuántos? Se estima que menos del 10% de los cristianos en Estados Unidos, de hecho, comparten su fe. Pero cuando todos estamos bien concertados, cuando todos estamos bien unidos, cuando todas las coyunturas están ayudándose mutuamente y hacen lo que cada uno tiene que hacer, el cuerpo recibe crecimiento y nosotros crecemos también. Y crecemos de tal manera que honramos a nuestro Señor, honramos nuestra fe delante del mundo y somos mejores cristianos y maduramos más. Y en lo último también que quiero mencionar en esta mañana, en nuestro ofrendar, en nuestra dar ofrendas al Señor. ¿Sí? Es un área muy, muy difícil para mucha gente. Y es un área muy difícil de la cual el pastor a veces debe hablar, pero es también un área muy necesaria. Sí, es un área muy necesaria, porque la palabra de Dios nos manda que lo hagamos. La palabra de Dios nos manda que lo hagamos y es algo que debemos de obedecer. Todos somos bendecidos por Dios, amén. Todos nos sentimos bendecidos aquí hoy, espero que todos se sientan bendecidos por Dios. Pero Dios tiene promesas de bendecirnos aún más cuando somos fieles con Él aún en esta área de nuestra vida. Lucas 6:38, hablando acerca de esto, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos quieren que se les dé medida buena, apretada, remecida, rebosando en su regazo? Yo creo que todos queremos eso de parte de Dios, ¿verdad? Pues aquí se nos está diciendo que a la medida que demos, con esa medida se nos va a dar. ¿Verdad? Entonces es necesario. Proverbios 11, 24 y 25 dice lo siguiente: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Sí? Y esa es una realidad bíblica, esa es una promesa bíblica.
Pero esto se lleva a cabo cuando el cuerpo de Cristo madura, ¿a raíz de qué? Todos y cada uno de nosotros, bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que Pablo quería para la iglesia de Éfeso. Esto es lo que Dios quiere para la iglesia de Calvary Chapel San Diego en español. Porque Él tiene una obra para nosotros que debemos hacer. Pero se necesita a todos. Se necesita a cada uno de ustedes. Dios les ha dado un talento, Dios les ha dado un don, Dios les ha dado algo que pueden hacer para su honra y gloria. Y cuando cada uno se pone a hacerlo, es cuando el cuerpo de Dios alcanza almas y hay avivamiento en las iglesias. Entonces tenemos que salir de aquí pensando, ok, lo entiendo. Soy parte de un cuerpo y como parte de ese cuerpo tengo la obligación, tengo la necesidad, porque Dios así lo dice, de servir de alguna manera a ese cuerpo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ¿sabe qué? Eso se lo dejo para que hable con Dios y le diga, Señor, ¿cuál es mi parte aquí? Y cuando el Señor haga llegar a sus oídos alguna necesidad, entonces usted dice, ok, quizás esa sea. Voy a dar ese paso de fe y me voy a aventar y voy a ver qué es lo que hace Dios. Y créame que cuando finalmente encuentra uno el propósito del por qué Dios lo puso donde lo puso, es la vida que tiene más satisfacción que cualquier otra vida. Porque está uno completamente seguro de que está llevando a cabo la voluntad de Dios para su vida. Y podemos ver sus bendiciones y podemos ver su mano sobre nosotros. Es mi oración que todos y cada uno de nosotros podamos saber lo que eso es y lo que se siente saber que se está cumpliendo con la perfecta voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre celestial.